Porque si tú, es como tú seas la
Muy buenas tardes con todos los asistentes. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca les agradece por participar en la capacitación virtual, procesos de implementación y certificación agrícola orgánica nacional e internacional. Este evento es organizado por el Ministerio de Producción, ProEcuador y KSI, MERI-EX-UX. Primeramente, damos la bienvenida. Nosotros ya lo habíamos hecho mediante nuestra viceministra. A su vez, un agradecimiento de parte de la Dirección Zonal del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Zona 1, el magíster David Aguilar, y de parte de quien les está hablando, quien es el especialista zonal del Viceministerio de Promoción de Exportaciones, Oscar Ruano. Le damos la bienvenida a nuestro experto, Armando Bonifaz, quien pertenece a la empresa privada KSI, tiene una vasta experiencia en certificación orgánica, de igual forma también formó filas como gerente regional de Kiwa BSS o Cogaranty en algún momento, pues sí, tiene una gran experiencia, más bien es un placer poderlo tener aquí, Armando, y darnos esta excelente capacitación. Luego de esto tendremos la ronda de preguntas y respuestas y la despedida. Por favor, los micrófonos todos los tienen que tener apagados, solamente el organizador o los coorganizadores, y dando el tema también de introducción, lo activaremos. Y al final de esta capacitación, solicitarles muy comedidamente el registro pertinente en la encuesta que se la dará. Finalmente, nosotros en este momento nos encontramos compartiendo este interesante taller vía Facebook Live. Es muy interesante. De igual forma, también se va a compartir el tema de nuestro link. Muchísimas gracias. Más bien, mi querido magíster Armando, ingeniero, le agradezco mucho por esta situación de podernos capacitar y por favor continuemos. Muchísimas gracias. La pantalla está compartida. No le escuchamos, ingeniero. Armandito, no le escuchamos. Ya, ahí. Perfecto. Confirmarme si está compartida la pantalla. No, no, mi querido Armandito. Ahorita, entonces vamos ahorita. Vamos ahorita. Ahí, ahí debe estar compartida la pantalla. Si me pueden confirmar que están observando la pantalla ya. Sí, estimado Armandito, está compartiendo. Perfecto. Entonces, excelente, comencemos. Bueno, gracias, estimado Oscar, gracias a ProEcuador por la oportunidad de poder compartir con ustedes un poco sobre la experiencia, el conocimiento, la práctica que venimos realizando. Como bien dice Oscar, se tiene la suerte de tener una amplia experiencia en estos temas de procesos de inspección, de certificación, ahora desde la empresa privada en lo que es procesos de implementación de distintos tipos de normativas, de requerimientos del mercado internacional, trabajando bastante en lo que es el soporte técnico para lo que es la implementación de procesos orgánicos a nivel de campo, a nivel de procesamiento, a nivel de comercialización, exportación, trabajando bastante en lo que es las buenas prácticas agrícolas a nivel nacional, internacional, con las buenas prácticas agrícolas que tiene Agrocalidad, GlobalGAD a nivel internacional, y otras prácticas que está brindando el servicio KSI. Entonces, hoy nos vamos a un poquito a entretener, a conversar respecto a todo lo que conlleva el proceso de implementación y certificación de procesos agrícolas a nivel orgánico, a nivel nacional, a nivel internacional. Entonces, alrededor de este tema vamos el día de conversar. Toda pregunta, toda inquietud que exista es bienvenida. Vamos a estar muy atentos a sus observaciones, recomendaciones e inquietudes para poderlas solventar en su momento debido. Entonces, una vez así, del panorama general,
realmente la gente se pregunta y muchas veces me consultan, dice, Armando, el serlo orgánico quizás es la única alternativa o es la única que exige el mercado internacional. Realmente no hay una agricultura, un sistema bueno o malo, mientras los procesos sean hechos de manera responsable con el ser humano, con la naturaleza, con los procesos productivos, independientemente si es orgánico, si es global gas, si es comercio justo o cualquier otro tipo de sello. Si se lo hace de manera responsable, creo que se convierte en una alternativa para el mercado nacional, el mercado internacional y para nuestros productores. Entonces, ahí todo este tipo de sellos se crean por una razón, porque hay alguien, hay un consumidor, hay un mercado que lo exige, que lo requiere, que está preocupado quizás por los principales pilares de cada una de estas normas. Y esto sucede también en el caso de orgánico, ¿no? O sea, hay gente que está muy preocupada por el tema del medio ambiente, que está muy preocupada por su salud, que está muy preocupada por la contaminación medioambiental, entre otros aspectos, y que una forma de poder contribuir, de poder colaborar, de poder ser fiel a veces a sus principios, a sus creencias, es requiriendo, consumiendo productos que van con la línea de su pensamiento, de su deseo de aportar. Entonces hay un buen grupo de consumidores, hay un mercado, un segmento de mercado que requiere productos con certificación orgánica. Ahora, este tema de la certificación orgánica no es tan sencilla, pero tampoco es imposible. Vemos cómo pequeños productores de quinoa, pequeños productores, hoy hemos estado con productores de vainilla acá en el Tena, hemos estado con productores de guayusa y otras micro parcelas de especies que están queriendo certificar, y vemos cómo esta gente, en base a su capacidad socioorganizativa, en base a romper ciertos mitos, ciertas limitaciones, en base a su autogestión, están logrando implementar y cumplir no solamente con la normativa orgánica, sino con otras normativas de manera paralela, como es el tema de buenas prácticas, como es el tema de comercio justo. Entonces, estos pequeños productores, muchos de ellos nativos, muchos de ellos gente que a veces todavía el castellano, el español no lo dominan bien. Sin embargo, están trabajando en este tema de lograr la certificación y lograr implementar, cumplir con los requerimientos que nos pide la norma. Entonces, con esto quiero decir que no hay realmente limitaciones si esto es para pequeños productores, para medianos o para grandes. La certificación está abierta para todo tipo de personas, todo tipo de razones sociales que puede existir. No hay un límite en cuanto a superficie, no hay un límite en cuanto a capacidad productiva. Mientras sea un producto agropecuario de consumo humano, está sujeto a poder ser implementado, está sujeto a poder ser certificado y por lo tanto requerido en el mercado nacional e internacional. Fruto de esto es que tenemos acá en el país, tenemos productos inclusive de recolección silvestre, como son algunas plantas aromáticas, algunas plantas que se utilizan como base para la medicina, que son prácticamente solamente de recolección, que sin embargo, implementando ciertos procesos formales de trazabilidad, de manual de calidad, de aseguramiento de higiene, de inocuidad, el tema de tener un plan, un proceso de gestión, el tema de utilizar insumos o de utilizar productos que están acordes en la obtención de la certificación. Entonces hay productos de recolección silvestre, hay productos monocultivos de grandes extensiones como el banano, como el mango, entre otros como el cacao. Hay cultivos para medianos productores como son los brocoleros, como son los cacaoteros. Hay certificación para microproductores como ahora son los de vainilla, por ejemplo. Vainilla hay productores que tienen 20 metros, 30 metros de producción y que sin embargo está siendo certificado y que está siendo reconocido por el mercado internacional.
Hay microproductores como a veces los quinueros que tienen sus 500, 600, 800 metros y que de manera asociativa logran viabilizar la certificación. Entonces, cualquier producto, consumo humano, producto agropecuario es susceptible a ser certificado, sea a nivel de materia prima, sea a nivel de producto semi-elaborado, elaborado, sean productos monoingredientes o multiingredientes, sean productos de procesos simples o procesos muy complejos. Todos estos productos pueden ser tranquilamente sujetos a que se implementen los procedimientos, los requerimientos y que lleguen a obtener la certificación. Y para esto, comparto con ustedes acá una diapositiva donde muchas veces nos tiene de cabeza el pensar por qué tipo de certificación, si es conveniente o no, para qué mercado, para quién, dónde lo puedo ofrecer. El trabajo previo que tiene que hacer el empresario, que tiene que hacer el productor es clave. No, el trabajo no es durante, no es después, es el trabajo previo, una parte de las claves para que pueda tener éxito ese sistema de producción. Y ese sistema, ese trabajo previo comienza muchas veces desde la búsqueda de oportunidad de mercado, de contactos, de tener cierta certeza que ese tipo de cumplimiento normativo realmente va a ser rentable, realmente va a ser requerido, realmente me va a abrir la puerta para poder ingresar a un mercado. Entonces eso lo tenemos que hacer durante un trabajo previo a que nosotros comencemos o iniciemos un sistema de producción, de tal manera que nuestra inversión, nuestro proyecto tenga ciertas seguridades de que podamos llegar a acceder a un mercado y poderlo colocar de manera que sea reconocida, que sea valorada el costo de producción, que nos permita ser sostenibles, que nos permita la sustentabilidad de ese. Parte a veces la gente no la hace, no se detiene un poquito a trabajar, a hacer números, a ver los pros y contras, a analizar los riesgos para tomar esas decisiones. Entonces, esta partecita es un trabajo clave que todo empresario, todo productor debería hacerlo antes de comenzar a invertir, antes de iniciar un proceso de implementación, de obtención de certificación. Dentro de esas alternativas, y una vez analizado todos estos aspectos, muy probablemente una de las alternativas que existe en el mercado es la parte de los sellos orgánicos, ¿no? No hay un solo sello orgánico a nivel mundial, hay varios sellos. Ustedes están viendo en la diapositiva, es una pequeña muestra nada más de la cantidad de sellos que existen. Pero dentro de todos esos sellos que existen, los principales mercados que requieren productos orgánicos es el de la Comunidad Europea, quizás no están viendo como presentación, es el de la Comunidad Europea, el sello que tenemos acá de la hojita verde con estrellas. Después de eso, en importancia y en cantidad de productos que importa, que consume, está Estados Unidos. Ahí vienen mercados interesantes como el mercado canadiense. Vemos que de a poco el mercado chino va desarrollándose y comienza a haber iniciativas ya de poder proveer de ciertos para este tipo de mercado. Ya hay empresas, emprendimientos, proyectos que están también trabajando, por ejemplo, ahora con la crisis se ha abierto la oportunidad del mercado coreano. Entonces, estos sellos son normas muchas veces gubernamentales, ¿sí? Que no son obligatorias, pero en el momento que usted se compromete a trabajar bajo estos estándares, más que una obligación, es un compromiso, una responsabilidad de poder generar confianza, de poder generar garantía, de dar seguridad a su cliente de que usted realmente está dispuesto, comprometido a cumplir con los requerimientos de la norma. Entonces vemos que entre estas normas no hay un mutuo reconocimiento. Ecuador no tiene todavía ese reconocimiento de un tercer país
Por lo tanto, todo producto ecuatoriano que quiera ir, por ejemplo, a Europa, está obligatorio que por norma nacional nos certifiquemos bajo la normativa orgánica ecuatoriana, pero que también de manera obligatoria tenemos que certificarnos bajo la norma europea, por ejemplo, si usted quiere ir a Europa. O si usted quiere ir a Estados Unidos, obligatoriamente tiene que certificarse bajo la normativa de Estados Unidos, que es el Use the Node Organic. Usted quiere ir a Japón, tiene que trabajar e implementar los requisitos de la norma japonesa que está acá en el sello que tiene una hojita en el medio y la palabra jazz. Entonces, esto a veces genera un poco más de costos, genera un poquito más de tiempos, un porcentaje bajo, sí. La mayoría de estas normas, en un 95%, son normas muy similares. El secreto para que usted no tenga problemas en el momento de quererse calificar, no solo una norma, sino en un mismo proceso, calificar 2 o 3 normas orgánicas o más, está en que usted conozca ese 5% de cuáles son los factores diferenciadores entre una norma europea, una norma norteamericana, entre una norma norteamericana, una norma japonesa. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la normativa orgánica nacional y la normativa europea, norteamericana, japonesa, coreana o la normativa, por decir, de Naturland o BioSuisse o otro tipo de norma? Entonces, ahí es cuando a veces se generan ciertos problemas, ciertas dificultades en el proceso de implementación, porque a veces no llegamos al conocimiento o al nivel de dominar, de saber cuáles son esas diferencias donde yo debo trabajar un poco más para poder cumplir no solamente la norma nacional, sino también la norma internacional o las normas internacionales que usted quiera aplicar para una certificación. Todos tienen ciertas diferencias, inclusive conceptuales, de cultura. Por decir algo, los europeos son orgánicos más de principios, más de sentir. Los norteamericanos son mucho más prácticos, son mucho más, un poquito más fríos, pero bien prácticos, bien formales en tiempos, en procesos. Los japoneses son un poco más metódicos, ven como algo estandarizado, ven como algo industrial, son más formales, por decir algo, y eso hace que ciertos requerimientos, ciertos procesos sean un poquito diferentes entre una y otra norma. Entonces, las normas se parecen. Entre las normas no hay efectos vinculantes. Cada norma es independiente y por lo tanto el estatus, los requerimientos de cada una de las normas no necesariamente vincula a los requerimientos de otra normatividad. Entonces ahí tenemos que tener muy en cuenta con qué, con la finalidad de que si nosotros queremos en un mismo proceso obtener no solamente un sello, sino obtener 1, 2 o 3 o más sellos, tengamos la capacidad de cumplir los puntos más altos que cada una de estas normativas nos exigen, para de esa manera, al cumplir los puntos más altos, nosotros no tengamos dificultades en que podamos aprobar las 2, 3 normativas que deseamos certificar. Una vez que usted decide a qué país de destino, bajo qué normativas usted quiere certificarse, la segunda pregunta que usted tiene que hacerse es, bueno, ¿y de dónde a dónde y qué partes de los procesos o de la cadena productiva me corresponde a mí certificarme? Desde que el producto ingresa a su responsabilidad hasta que el producto sale de su responsabilidad legal, es obligación que usted se certifique, asegure, cumpla con la normativa. Por ejemplo, vemos aquí gráficamente, hemos puesto unas 4 fotografías, una de una finca de plátano que representa lo que es la parte agrícola a nivel de campo. Hemos puesto ahí una planta floreteadora de brócoli que representa el tema de manipulación, el tema de proceso primario. Hemos puesto la elaboración de unos snacks, que ya es un proceso un poquito más complejo.
y hemos puesto una foto que esperamos que represente lo que es la comercialización y exportación. Entonces, estas partes de la cadena productiva, usted lo puede certificar de manera individual, o como también lo puede certificar en un solo proceso toda su cadena de producción. Si hay un proyecto que produce, que beneficia y que exporta, obligatoriamente tiene que aplicar los 3 ámbitos: campo, procesamiento y exportación. Va a haber proyectos que no tienen la capacidad de exportar, como por ejemplo hay muchos bananeros que no son exportadores. Entonces a ellos, ¿qué les toca? ¿Qué hacen? ¿Dónde está la responsabilidad de ellos? Está todo lo que es la parte de producción agrícola, y como en el banano hay que entregar ya un producto lavado, un producto manipulado, empacado, entonces también tiene que aplicar la parte de procesamiento que corresponde al proceso de post cosecha, el proceso del lavado, el proceso de empacado, el proceso de despachado del banano. ¿Hasta dónde la responsabilidad de él? Depende de dónde él entregue ese producto, ese banano, a otro ente legal. Entonces, hay productores que entregan en finca, por ejemplo, consolidan el contenedor en finca, entonces su responsabilidad es hasta que ese contenedor ha sido llenado, asegurado y entregado. Y ahí lo que sucede en adelante corre bajo la responsabilidad del otro ente certificador, responsable, dueño de esos procesos productivos. Entonces, en resumen, la certificación puede abarcar uno o más ámbitos. ¿Esto de qué depende? Desde dónde hasta dónde vaya la responsabilidad del ente legal que se quiera certificar. Ahora que hablo de ente legal, la certificación, la implementación requiere y es factible certificarse e implementarse a entes que estén legalmente constituidos. Es decir, una persona natural que tenga un número de RUC vigente es sujeto a ser certificado en su proceso productivo, sí. Cooperativas, diversos tipos de empresas, es factible de ser certificadas. El proceso de implementación, realmente hemos tratado de resumir algunos pasos principales que requiere el tema de la implementación, y quizás hemos dejado en 10 pasos principales. Un primer paso, que es el tema del diagnóstico. Hay gente que a veces, por no diagnosticar bien, no contempla, no toma en cuenta algunas infraestructuras, algunos procesos, algunas actividades que son necesarias que estén dentro del proceso de control, dentro del proceso de certificación. El proceso de implementación muchas veces requiere de un compromiso mutuo, tanto de las personas o del equipo implementador, y principalmente de la gerencia, de la cabeza. Si la gerencia y la cabeza no están comprometidas, no lo ve como una oportunidad, no lo ve como una alternativa a sus procesos productivos, quizás los procesos suelen entorpecerse, quizás muchas veces no se cuenta con los recursos, con el talento humano, con los procesos requeridos para poder avanzar en una implementación. Es muy importante identificar en el proceso de implementación ese compromiso, esa necesidad, ese requerimiento real de que esa certificación, de que ese proceso realmente puede ser una alternativa, puede ser una solución, puede ser el cumplimiento de un requisito para poder comercializar, para poder colocar su producto. Entonces, ahí la necesidad de un buen equipo y principalmente la gente que conoce los principales procesos. ¿Quién conoce bien a nivel agrícola, de producción, de la administración, del manejo de campo? ¿Quién conoce bien del tema de calidad, del tema de procesamiento? ¿Quién conoce de la parte logística operativa, de la parte de la comercialización y exportación? ¿Quién tiene esa capacidad de poder trabajar procedimientos, políticas? ¿Quién tiene esas cualidades? Es muy importante dentro de un equipo de implementación.
El otro proceso es la planeación, la capacitación, la generación de un sistema documentario. Hoy por hoy es muy importante que exista la documentación necesaria que dé el soporte, el sustento, que logre demostrar documentadamente las acciones, las actividades, los procesos que se llevan adelante. Y recién allí viene ya la implementación en sí, es decir, la práctica de estos procesos, poner en la realidad la ejecución de estos procedimientos, la ejecución de estos planes de abonamiento, de fertilización, de estos planes de producción, de todo el sistema de trazabilidad, todo el sistema de análisis de riesgo, en fin, ya con las personas in situ en los procesos en sí. Dentro de ese proceso de implementación debe haber un proceso de validación donde podamos corroborar que esos procesos realmente son efectivos, realmente están dando la seguridad. Hay un proceso después de la implementación, es muchas veces necesario el tema de unas auditorías internas para identificar posibles puntos de mejora. Quizás si algunos aspectos, algunas actividades no se identificaron en su momento, poderlas identificar y poder asegurar, poder contemplarlo dentro del proceso de certificación. Hay un siguiente paso que es el tema de la preauditoría, que no es obligatoria. Si hay un equipo, si hay un buen equipo que conoce, que sabe, que tiene experiencia, como que no justifica invertir en una preauditoría. Si tenemos dudas, si no queremos correr el riesgo que una auditoría de certificación se nos levante la certificación o que se nos suspenda, entonces quizás justifica una preauditoría. Después de esta preauditoría viene el proceso de certificación en sí, ya la intervención del ente certificador. El ente certificador actúa, se hace presente una vez que usted el proyecto lo tiene listo, o sea, ya usted implementó todo, evaluó todo, previó, controló todos los riesgos posibles que pueden existir y que puedan poner en riesgo el cumplimiento normativo. Entonces, cuando todo está listo, recién allí viene la certificadora, verifica, corrobora, evalúa el nivel de cumplimiento de la norma, trabaja un informe y en base a eso toma una decisión de certificar o no el proyecto. Y lógicamente que después tiene que haber un proceso de visitas de seguimiento, de mantenimiento del sistema de gestión de calidad, para que eso no solamente aseguremos hasta el momento de la auditoría externa o de la certificación, sino que ese proceso sea sostenible, ese proceso se vaya cumpliendo en el día a día, en el desarrollo de las actividades. Entonces ahí hay unos 10 procesos principales que hay que llevar adelante para poder cumplir con estos requerimientos y tener un proyecto listo para ser auditado por un ente certificador. Muchas veces la gente dice, oye, Armando, ¿y cuánto tiempo nos tocará o se lleva? Hemos tenido en estos años de experiencia, hemos tenido procesos que nos ha tomado 2 meses, cuando hay un compromiso claro, cuando hay un objetivo claro, cuando los recursos están disponibles, cuando hay el conocimiento, la capacidad necesaria, un proyecto privado, particular, individual, se puede trabajar en 2 meses, pero así 2 meses bien trabajados. De ahí normalmente en promedio es de 3 a 5 meses en proyectos individuales. En grupo de productores muchas veces nos ha llevado un poco más de tiempo. Ha habido proyectos que hasta nos ha llevado 1 año poderlo implementar por su capacidad socioorganizativa, a veces por la escasez de los recursos económicos, a veces por su capacidad de organizarse, de dar respuestas oportunas a los requerimientos. Entonces, estos tiempos pueden variar, no hay un tiempo así certero que le podamos decir un proceso de implementación en 2, 3 meses está implementado. Va a variar mucho de la realidad productiva, va a variar mucho de la complejidad del sistema de producción,
va a variar mucho del conocimiento de la decisión que tengan sus cabezas para poder llevar adelante estos procesos. Entonces, en tiempos hay proyectos muy rápidos, hay proyectos de mediano y hay proyectos que por seguridad, por organización, se ha tomado un año y a veces hasta un poco más de tiempo. El tema de la implementación, la norma pide, y ahora la mayoría de normas, incluido la norma orgánica, de que nosotros hagamos una evaluación inicial. Hagamos una evaluación inicial basado bajo un análisis de riesgo, ¿no? O sea, ¿qué riesgo corremos? ¿Qué riesgo debemos prever? ¿Debemos controlar para que nuestro sistema de producción pueda cumplir con la norma? Por decir algo, en el caso agrícola, ¿qué manejo previo tuvo ese terreno? Si ese terreno tuvo un manejo previo de alta dependencia de insumos químicos, si tiene altos riesgos de contaminación lateral por aplicaciones de vecinos, si tiene alto riesgo de contaminación persistente, a veces porque en cultivos anteriores se utilizaron productos muy persistentes como el DDT, Alrin, Furadán y otros similares que no van a desaparecer a corto plazo. Entonces nos pide que hagamos un análisis de riesgo. En ese análisis de riesgo, aparte de las condiciones agroecológicas, de los requerimientos a nivel agrícola, también tenemos que hacer un análisis, la capacidad de poder cumplir de manera administrativa, de manera a nivel de sistema documentario. Entonces también nos toca hacer el análisis de la parte administrativa, de la parte del sistema documentario para ver en qué procesos, en qué procedimientos, en qué políticas, en qué formatos, en qué tipo de políticas debemos cumplir, ¿no? Y si estamos en la capacidad de poder cumplir. Entonces ha habido ocasiones, gente que nos ha dicho, Armando, queremos certificar esta plantación de cacao. Oye, ¿qué riesgos tenemos de esto de que se haya aplicado nematicidas, de que se haya aplicado insecticidas, de que tengamos altas concentraciones de metales pesados? Entonces decimos, oye, hagamos un análisis y muchas veces nos hemos encontrado con alta presencia de residuos de sustancias persistentes, a veces altas cantidades de metales pesados y muchas veces no tenemos el tiempo, no tenemos los recursos, todavía no existe la suficiente metodología para poder minimizar, para poder controlar la presencia de esos tipos de contaminantes. Entonces decimos, bueno, y si tomamos la decisión y avanzamos con el proceso y ese riesgo de contaminación no está en nuestras manos, no lo vamos a poder disminuir, no lo vamos a poder desaparecer y ningún ente certificador, ninguna norma nos va a permitir certificar si tenemos altas concentraciones de metales pesados, altas concentraciones de sustancias químicas, muy raro, sería muy excepcional de que el ente certificador tome una decisión favorable de certificarnos. Entonces, sí es esencial, primordial, de que trabajemos en un muy buen diagnóstico, ¿no? En un muy buen diagnóstico. E inclusive a veces hasta la voluntad o la decisión de la cabeza de la gerencia es necesario tenerla bien clara. Si hay dudas, si está que no tiene claro si realmente quiere o no quiere, como que se corre el riesgo de perder el tiempo tanto la gente que está implementando como la gente que está en la parte operativa, ¿no? Entonces, muy importante arrancar con un muy buen análisis de riesgo, con un buen diagnóstico para saber realmente la factibilidad de que se pueda implementar, cumplir de manera adecuada los principios, los requerimientos de producción orgánica en ese sistema de producción. El tema, tenemos que trabajar en el tema de todo lo que es el tema de la formación del equipo. O sea, si bien hay en el país, en el medio, hay implementadores, gente que tiene cierto conocimiento de la norma, pero sin embargo, quienes conocen cómo se realizan
con qué se realiza, para qué se realizan sus procesos productivos, es la gente del proyecto, es la gente de la unidad o del sistema de producción que quiere la implementación. Entonces ahí la recomendación es que se debe trabajar en equipo, se debe articular los conocimientos de que se tiene que ser partícipe activo en el desarrollo de los procedimientos, en el desarrollo de los planes de trabajo, en el desarrollo de los planes fitosanitarios, nutricionales, en el desarrollo de procedimientos de las áreas de beneficio. Se tiene que trabajar muy de la mano con la gente que conoce esas actividades, de tal manera que el sistema sea hecho a la medida, a la seguridad, a la confianza, a las necesidades de su proyecto. Entonces, muchas veces la gente se confía y dice, no, bueno, él es el experto, él va a trabajar todo, si es posible quiero llave en mano. ¿Lo pueden hacer? Sí lo pueden hacer, pero va a ser un sistema realizado, hecho a la experiencia, a las condiciones, a la necesidad quizás de la gente que está implementando. Y ahí sí, en carne propia hemos vivido muchas veces en la implementación de un sistema digital, virtual, de procesos y al no involucrarnos. Entonces, el del sistema sabe cómo hacer el sistema, pero no sabe cómo funciona el sistema de producción. Entonces, ahí es cuando se van creando nudos, cuando ya está echando a andar el sistema, es que vemos que falta una cosa, de que no está hecho a nuestra realidad, de que no corre como debería ser. Entonces, conformar un equipo, involucrar a la gente que conoce de los procesos productivos, a la gente que sabe cómo se hacen las cosas, es muy esencial para que ese sistema quede adecuado a la realidad, a los requerimientos del sistema de producción que queremos certificar. Generalmente, una vez que tenemos el diagnóstico, tenemos el equipo, tenemos ya las cosas bastante claras, siempre es bueno tener un plan. Y dentro de ese plan, vemos que, por ejemplo, en un 40 a 50% de los proyectos, hay la voluntad, pero a veces no se tiene contemplado los recursos necesarios para poder adecuar infraestructuras, para poder cumplir con ciertos requerimientos a veces de higiene, de inocuidad, para poder tener las instalaciones adecuadas para poder manejar los fitosanitarios, para manejar los abonos, para manejar las herramientas. A veces necesitamos invertir en asegurar ciertos recursos mínimos que cuiden de la seguridad, ya sea laboral, que les ayude a prevenir riesgos a veces de contaminación. Entonces siempre es bueno trabajar un buen plan de trabajo y junto a ese buen plan de trabajo quizás también el tema presupuestario para que a mitad de camino no nos quedemos sin recursos y entonces eso se tenga que postergar o eso se tenga que quedar a medias, ¿no? Entonces siempre será necesario ver hasta dónde podemos en el tema económico, en el tema de tiempos, poder cumplir con los requerimientos de la normativa. Hoy por hoy, aparte de los principios, aparte de que en la práctica nosotros seamos orgánicos, de que cumplamos los principios, aparte de eso, como es un sistema de gestión de calidad documentado, si no hay documentos, no hay actividad, no hay soporte, no hay sustentos, no se puede evidenciar y por lo tanto al no poderlo evidenciar no va a poder ser evaluado, no se va a poder tomar una decisión. Entonces, muy importante trabajar todo el sistema documentario que nos permita controlar, prever los riesgos de contaminación, que nos permita demostrar, sustentar los planes de manejo fitosanitario, los planes de manejo nutricional, que nos permita asegurar que los insumos, las moléculas que estamos utilizando en el sistema de producción están dentro de las normativas orgánicas, que nos permita generar confianza en el sistema de trazabilidad, asegurar de que el producto que nosotros estamos queriendo comercializarlo como orgánico realmente proviene de parcelas orgánicas,
realmente en la cadena no ha tenido ningún riesgo de contaminación, que realmente está garantizado desde su origen y durante todo el proceso hasta que el producto es entregado a otro ente legal, a otra razón social. Entonces, muy importante en el orgánico el tema del sistema de trazabilidad. El sistema orgánico, aparte de eso, parte de eso son las buenas prácticas agrícolas, parte de eso son las buenas prácticas de manufactura, entonces bastante también. No porque es orgánico puede ir contaminado microbiológicamente, no porque es orgánico no tiene que cumplir con requerimientos de calidad. Quizá los requerimientos de calidad son inclusive más altos que hasta que los mismos convencionales. Entonces también tenemos que buscar los medios, las actividades, las estrategias para cumplir y dar un producto de calidad, un producto con higiene, de ser posible inocuo, dependiendo qué tipo de producto estemos trabajando. Entonces hay que trabajar en todo ese sistema documentario realmente para poder sustentar, demostrar que se viene cumpliendo con los requerimientos y principios orgánicos. Entonces, eso hay que trabajarlo en equipo, hay que trabajar con la gente que conoce, guiado del que tiene el dominio de la norma, para que eso sea pegado a sus necesidades, a su realidad y a la seguridad que necesita el sistema. El que podamos, una vez que tenemos el sistema documentario, tenemos definidos los procesos, los procedimientos, los instructivos, las políticas y el sistema de formatos, registros, en fin, nos toca difundirlos, nos toca socializar, nos toca capacitarlos. ¿Para qué? Para que estos procedimientos, estas políticas sean puestos en práctica, para que los responsables de llevar adelante el cumplimiento de esto sepan exactamente qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacer, para qué hay que hacer, quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, con qué lo va a hacer. Entonces, a veces este conocimiento a veces no es compartido, queda a veces en la gerencia, queda en la administración y no baja, digamos, a los responsables del control fitosanitario, por decir algo. Entonces, el responsable del control fitosanitario ante el desconocimiento es un riesgo, es un peligro. ¿Por qué? Porque no conoce qué tipo de insumos está permitido, no conoce qué cuidados hay que tener, no conoce cuáles son los procedimientos, cuáles son los criterios bajo los cuales se puede aplicar tal o cual insumo, no saben de la trazabilidad, la gente que está encargada de manipulación no se le comunicó que no se puede utilizar tal o cual ingrediente, que no se puede utilizar tal o cual desinfectante, que tiene que haber un sistema de identificación, de separación de los productos. Entonces, ante el desconocimiento, muchas veces, no por principio, sino por desconocimiento, se puede romper o incumplir las normas y, por lo tanto, poner en riesgo, digamos, el proceso de certificación de dicha unidad. Entonces, es muy importante que capacitemos, compartamos, concienticemos y de que ponga en práctica todo el sistema de documentación que se ha trabajado. Por eso es importante el tema de la capacitación. Ya el tema de la implementación en sí, ya es ir verificando que todos estos procedimientos, que las capacitaciones realmente están siendo puestas en práctica, es ir viendo y validando de que el sistema de registros que se elaboró, que se trabajó, realmente está adecuado, realmente responde a las necesidades de las actividades a hacer dentro de esos sistemas de producción. Entonces, es muy bueno revisar, validar, evaluar en qué medida el sistema documentario es viable de aplicarse, es útil, realmente nos permite asegurar si la gente lo logra adoptar, lo logra aplicar, es muy necesario. Un punto muy crítico que tienen que asegurarse es, por ejemplo, los insumos, ¿no? Los insumos, lamentablemente, en el proceso orgánico es bien difícil sustentar, demostrar a veces productos caseros que elaboramos. Yo les he puesto ahí algunos productos para trabajar algunos caldos sulfocálcicos, unas sustancias cúpricas de manera casera, de manera local, ¿no? Pero es bien difícil porque la certificadora le va a pedir, vea,
Oiga, ¿y ese cobre? ¿De dónde se origina? Oye, ¿y cómo fue el proceso de extracción? ¿Cómo sé yo si en el proceso de extracción no se utilizó tal o cual sustancia, tal o cual colorante? Si ese colorante, esta sustancia, este coadyuvante, este extractor, está o no está dentro de la norma. Muchas veces nos piden confirmaciones, certificados, análisis, declaraciones de cada uno de los ingredientes, de cada una de las sustancias que componen ese producto. Entonces, eso se convierte en un trabajo bastante minucioso, que mucha gente que los que proveen estas sustancias dice, bueno, si me estás comprando 10, 20 kilos, te tengo que dar declaraciones, te tengo que informar de dónde obtengo, que cómo obtengo, qué sustancias utilizo, cuál es mi proceso. Yo no por 5, 10, 20 kilos o 10 quintales, yo no te voy a facilitar esa información porque estoy poniendo en riesgo mis procedimientos, estoy poniendo en riesgo mi know-how que es propio y que le ha costado tiempo para poder desarrollar. Entonces, eso dificulta que a veces algunas sustancias caseras sean un poquito dificultosas de ser reconocidas por los entes certificadores. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A que tengamos que trabajar muchas veces con productos que cuenten con unas confirmaciones de compatibilidad. Entonces, supone que esos productos que cuentan con certificaciones de compatibilidad ya han sido evaluados, ya los proveedores de esos ingredientes ya les dieron las declaraciones, la información, les indicaron cuáles son los ingredientes activos, cuáles son los ingredientes inertes, ya les confirmaron de que no tienen OGM, de que no tienen microorganismos provenientes o que contienen OGMs, ya les indicaron las proporciones, ya se presentó análisis, ya se tienen las confirmaciones de que ese abono, ese fertilizante no es un agente contaminante microbiológico, en fin. Entonces, eso hace que nos dé cierta seguridad de que ese producto puede ser reconocido por el ente certificador y evitarnos así un montón de trabajo de buscar información adicional. E inclusive, y ahí les digo así por experiencia propia, porque por requerimiento del mercado, si bien yo he trabajado algún momento con Kiwa, ahora los clientes, la gente que nos están solicitando procesos de implementación, por A o B, por confianza, por mercado, por precio, por agilidad del proceso, por alguna de estas cualidades, piden que se trabaje con X, Y certificador. Entonces nos vamos dando cuenta que entre Y, X certificadora, dice Armando, los productos que tienen certificación de compatibilidad de X, Y certificadora, nosotros no tenemos problema porque hay un acuerdo, se conoció los procesos, nos compartimos información, está bien. Pero el producto que viene con certificación de compatibilidad de AB certificadora no la podemos reconocer, necesitamos toda la información necesaria para poder trabajar. Entonces, con eso les estoy diciendo que también tienen que conocer un poco de manera previa con qué ente certificador ustedes van a trabajar. ¿Para qué? Para que en el proceso de implementación tomemos en cuenta sus procedimientos, sus políticas, sus formatos, a veces sus puntos de vista o interpretación de tal o cual proceso. Me dirán, por ejemplo, ¿qué proceso podría ser? La norma, hay una sola norma europea, hay una sola norma norteamericana, pero los puntos de vista, la experiencia, el criterio puede variar de un ente certificador a otro ente certificador. Ejemplo, en el caso del reconocimiento retroactivo del periodo de transición. Entonces hay entes certificadoras que tienen los lineamientos, las políticas bien claras. Hay otros entes certificadores que se adhieren a los requerimientos, digamos, del organismo nacional. Hay otros entes certificadores que tienen otros puntos de vista, otros requerimientos, otras políticas, que no necesariamente es como el resto de los entes certificadores. Entonces, es muy necesario que en el proceso de implementación ustedes ya tengan prospectado con qué certificadora van a trabajar. ¿Para qué? Para que conozcan su procedimiento, conozcan sus políticas, conozcan sus requerimientos,
y vayamos junto al sistema de producción implementando esas políticas, esos requerimientos para evitarnos después posibles observaciones, no conformidades o que no hayamos implementado tales o cuales requerimientos que vienen, no necesariamente de la norma, sino de las políticas o procedimientos de los entes certificadores. Entonces, aparte de los principios y requerimientos de la norma, tengan muy en cuenta también los requerimientos, los procesos que tiene cada ente certificador. Y quizás esto es necesario después o durante el diagnóstico ya identificar con qué ente certificador ustedes van a trabajar. Estoy controlando un poquito el tiempo nomás para no excederme o no abusar de su... No, está muy bien, de su, hermanito. Muy de su interesante. Siga, confianza. siga. Como les había dicho, un aspecto que ustedes tienen que ver, la gente que vaya a hacer, de implementar los requerimientos es prever, controlar todos los riesgos de contaminación que pueden existir. Muchas veces por confiarnos, por no tomar en cuenta ciertas actividades, ciertos procesos, ponemos en riesgo el trabajo de años, el trabajo de todo un equipo, porque nos hemos descuidado en alguna partecita de la cadena productiva. Entonces, el producto orgánico tiene que ser trabajado, tratado, asegurado durante toda la cadena. Entonces, hay gente que a veces seleccionó bien los insumos, hace bien el trabajo en campo, pero se descuidó en almacén. Entonces, en almacén podrá haber algún equipo, alguna herramienta, se contaminó con alguna sustancia química y eso hace que se genere un positivo en un análisis de suelo, en un análisis de hojas, en un análisis de fruta, y eso pone en duda, pone en incertidumbre el cumplimiento normativo. Por ejemplo, caso cacaoteros, por ejemplo. Entonces, hay épocas que tenemos el dengue, que tenemos la chikungunya, que tenemos este tipo de plagas, de enfermedades. Entonces, ¿eso a qué obliga muchas veces a los cosechadores o a los manipuladores del cacao? A utilizar repelente. Ese repelente tiene el ingrediente famoso DID. El momento que nosotros por A o B topamos nuestras manos con repelente, tienen contacto con el cacao al momento del despepado, al momento del manipuleo. La característica del cacao es que absorbe, que retiene muchas veces olores, sabores, sustancias. Entonces, solo ese hecho o ese descuido de no haber controlado que el personal de cosecha no haya ingresado con repelentes, que no se haya, que no asegurarnos de que no hayan utilizado y que ellos hayan tenido ese contacto con el producto, pone en riesgo el lote, pone en riesgo la cosecha de ese producto. Lo mismo a veces sucede en el tema del transporte. Entonces hay transportes que no son exclusivos para producción orgánica, que muchas veces transportaron sustancias químicas, se transportaron abonos, estiércoles que generan contaminación microbiológica, a veces transportaron aceites, combustibles, sustancias químicas, y estas cosas que parecen así, detalles que parecerían que no es un mayor riesgo, termina generando contaminaciones en el producto. Entonces, todo el sistema ustedes lo tienen que prevenir. Y quizás aprendemos a veces de la experiencia del ¿no? Algún rato teníamos la exportación de quinoa, y la quinoa anteriormente iba en fundas de papel, como venían antes los sacos de azúcar en fundas de papel. Un gran galpón, por ahí había un hueco donde ingresaban las palomas, y cuando habíamos supervisado había una mancha ácida en la funda. Nos decimos, vea, hay que cambiar de funda, hay que reemplazarla, esas 3, 4 fundas que estaban ahí no pueden ir. No, Armando, aquí no, ahorita no hay fundas, no podemos, eso nos va a retrasar, el contenedor se nos va a quedar y todo lo demás. Vean, ese es un riesgo de contaminación microbiológica. Yo voy a poner el informe y si ustedes deciden enviar, ustedes envían bajo su responsabilidad. Uno a veces es tan salado, que a la vuelta de que llegó ese contenedor, confirmaron de que hubo contaminación microbiológica de esa quinoa. Armando, es que no nos podemos imaginar que podamos ser tan salados y que justo esas 4 fundas que fueron así
se nos haya analizado, haya salido. Entonces digo, en mercado internacional no podemos jugarnos con esos niveles de incertidumbre, no podemos jugarnos de esos riesgos. Tenemos que irnos a lo seguro, tenemos preferible invertir acá. Y aprovecho del laquino, hay un amigo que se posicionó muy bien en el mercado laquino. ¿Y cuál es su único secreto? Que cada lote, hace 8 días me he vuelto a reunir. Armando, ahora están que nos piden el ácido fosfónico. Ahora ya no hago un análisis, hago 2 análisis. Y esos costos yo lo he metido a mi costo de producción y lo he metido en mis costos de venta. No me queda otra. ¿Por qué? Porque un análisis me puede costar acá $250. Pero que me rechacen un contenedor en el mercado internacional no son $250, son miles de dólares. Pierdo mercado, pierdo cliente, pierdo confianza, pierdo seguridad, pierdo mercado. Conseguirme un nuevo cliente me va a tomar años, me va a tomar inversión, entonces yo busco asegurar. Entonces con esto lo que estoy diciendo es que tenemos que tratar de identificar todos los puntos de riesgo donde se puede perder la calidad, la integridad orgánica. Alguna gente en el sector bananero y el agua de proceso, sí del canal, pero el canal es limpio, inclusive la gente bebe, de ahí no hay problema, Armandito, y esto y lo otro. Oye, ¿te vas a atrever a poner en riesgo todo tu proceso de producción orgánica, toda tu inversión, por no invertir en un tratamiento de agua? Por no asegurar el agua que va a estar en contacto, no un momento, sino todo horas con el producto, que va a estar en contacto con áreas que están susceptibles a ser contaminadas, como es la corona. Te vas a arriesgar a de que eso tengas un problema de pudrición de corona, que tengas un problema de calidad, por no invertir en un sistema de tratamiento de agua de clorinización. Y entonces a veces les hemos obligado a que hagan un análisis microbiológico. Y después vienen, oye Armando, y yo de ahí me lavaba la cara y a veces hasta bebía. Y si supieras la carga de coli, la carga microbiológica que he tenido es agua. Y así te resistes tú a querer hacer y mejorar esos procesos. Entonces, en resumen, no dejen un cabo suelto. Traten de identificar todos los puntos de riesgo de posibles contaminaciones, porque hay un porcentaje interesante de rechazo de productos orgánicos, no porque se haya aplicado insumo químico en el proceso productivo, sino porque en alguna parte del proceso se nos contaminó. Entonces, preveámoslo, manejémoslo, controlemos, minimicemos esos riesgos. Entonces, es parte del proceso de implementación de poder identificar de manera oportuna esos puntos críticos. Una obligación y un requerimiento de los entes certificadores va a ser de que presentemos un plan de manejo. Si nosotros aplicamos solo la parte agrícola, va a ser un plan de manejo sobre el proceso productivo agrícola. Si hacemos manipulación, hacemos procesamiento, habrá otro plan de manejo para lo que es procesamiento, manipulación. Y si hacemos exportación, es posible que algunas certificadoras tienen también formatos de planes de manejo para lo que es la parte de logística, trazabilidad, comercialización y exportación. Entonces, el plan de manejo, ustedes ven ahí una serie de documentos. O sea, aparte de los planes de manejo, ese plan de manejo debe ir sumamente sustentado de cada una de las actividades que se hacen. Entonces vemos ahí que tenemos más de 30 documentos que sustentan, que dan soporte a que los principales puntos, ahí no están todos, porque aparte de esos documentos que usted anexa, o que por ejemplo en este ejemplo ustedes ven, aparte de eso tenemos que tener otro sistema documentario que no está presentado en el PCO, pero que nos van a pedir. Por ejemplo, yo no veo aquí los contratos, los acuerdos con proveedores, por ejemplo, con proveedores de transporte, con proveedores de servicios de fumigación. No veo aquí que hayan puesto el checklist o
o el proceso de evaluación a los proveedores para saber que están cumpliendo, que no son un riesgo, por decir algo. Entonces, el plan de manejo en el proceso de implementación es otro factor clave que tiene que ir muy bien sustentado, documentado, para que en el rato de la auditoría no tengamos no conformidades, no tengamos que estar corriendo en busca de tal o cual información. Uno de los puntos, cuando son proyectos nuevos que por primera vez aplican al proceso de certificación, uno de los puntos a nivel agrícola es cómo yo demuestro qué manejo, qué antecedentes ha tenido el suelo de mi unidad de producción. Normalmente la norma nos dice que un sistema de producción nuevo, que no ha tenido certificación alguna antes, tiene que seguir un periodo de transición de 3 años, aplicando, poniendo en práctica los principios, los requerimientos de producción orgánica, para que después de esos 3 años recién podamos ser reconocidos como orgánicos. Ahora, estas normas, en algunos de los casos, tienen excepciones. Todas las normas, Europa, Estados Unidos, la norma ecuatoriana, tienen como excepción, no como normalidad, sino como excepción de que bajo ciertas circunstancias, algunas unidades de producción no necesariamente tengan que pasar los 3 años, sino que se pueda reducir esos 3 años a 2, a 1, o inclusive a un corto plazo que puede ser menos de 1 año. Pero para eso, las normativas tienen requerimientos, tienen situaciones específicas bajo las cuales es posible aplicar a esta excepción. Perdón, el aire acondicionado de acá me ha afectado un poquito. Entonces, ese es uno de los puntos que en el proceso de implementación, aparte de conocer la norma, se tiene que conocer cuáles son las políticas, cuáles son los procedimientos, cuáles son los requerimientos que tiene el ente certificador. En las normativas europeas, en la normativa norteamericana, no hay requerimientos específicos. Hay principios que dice, vea, la unidad para poder ser reconocida como orgánica tiene que haberse trabajado durante 3 años aplicando principios, requerimientos orgánicos y bajo el control de una autoridad. Esa autoridad puede ser, en este caso en Ecuador, de agrocalidad o de los entes de certificación. Entonces, eso es lo que dice. Y hay una partecita en las normas, como la norma europea o norteamericana, que dice que excepcionalmente en parcelas que hayan sido barbechos, en parcelas que hayan sido cultivos tradicionales, sin la utilización de insumos químicos, o que hayan estado bajo el programa de control o seguimiento de algún organismo estatal, excepcionalmente se puede reconocer retroactivamente ese periodo de transición. Y para eso hay un poco de requerimientos. Estos requerimientos de la normativa orgánica nacional están contemplados. Es más, Agrocalidad en su página web tiene un procedimiento para que usted pueda aplicar ese proceso de reconocimiento retroactivo. Algunos entes certificadores, no todos los entes certificadores, pero algunos tienen dentro de sus políticas o dentro de sus procedimientos cuáles son sus requerimientos, qué es lo que ellos van a necesitar en el caso que usted quiera reducir ese periodo de transición. Entonces ahí usted tiene que conocer de antemano no solo la norma, sino también los requerimientos de su ente certificador. Esos pueden variar, pueden ser más o menos, ya eso nos toca adecuarnos a los requerimientos o políticas del ente con el que tengamos que trabajar. Yo les he puesto ahí una muestra nada más de algunos de los documentos, de alguna de la información que muchas veces toca acompañar a la solicitud formal que se tiene que presentar para si queremos aplicar a esta excepción de un reconocimiento retroactivo del periodo de transición. Ahí ustedes ven declaraciones de terceros, análisis de riesgos,
constancias de conocimiento y capacitación que debe tener el operador orgánico, la toma de muestras de análisis de residuos y contaminantes químicos, ya sea a nivel de suelo, ya sea a nivel de producto, de sistema foliar, el tema de que tengamos que trabajar un sistema de planes de manejo, de control fitosanitario, todo el sistema de registros que tengamos de mientras más años atrás tengamos mucho mejor, donde se puede evidenciar qué insumos, qué productos, qué actividades se ha realizado en ese sistema o en esa unidad de producción. Ahora están utilizando bastante la tecnología, como por ejemplo los mapas Google, para saber si realmente eso era una área de barbecho o no hace 2 o 3 años. Entonces, los requerimientos pueden variar de ente certificador a ente certificador, y que ustedes, la gente que esté encargado de implementar, tiene que conocer, tiene que saber para poder orientar, guiar de manera adecuada al productor. El tema de las auditorías internas. Un error que cometen los implementadores es confiarse. ¿Por qué? Porque de alguna manera son juez y parte, ¿no es cierto? O sea, implementaron, hicieron, y si no lo toman de manera objetiva, si no suben su nivel de exigencia y son igual, y qué mejor si son más exigentes de un auditor de la certificadora, mucho mejor. Entonces, a veces cometemos el error de confiarnos, de no revisar bien, y entonces dejamos cabos sueltos en el proceso de implementación. La sugerencia es que ustedes, como inspectores o auditores internos, sean igual o más exigentes que el mismo auditor de los entes certificadores. De esa manera tendremos cubierto todos los puntos y posiblemente no tengamos mayores dificultades. Entonces, mi recomendación ahí es que no se confíen y que sean autoexigentes con ustedes mismos, con la gente que está implementando, con los productores, ¿no? Entonces, documenten lo que ustedes hagan, lo que ustedes vean que es necesario mejorar, documenten. A veces los implementadores, si no documentan, si no demuestran que se les dijo, que se indicó, de que hubo un compromiso, de que se tenía o teníamos que hacerlo, y no se hizo, el culpable va a ser del implementador, no va a ser del productor. Son pocos los productores que asumen su responsabilidad y dicen, sí, se me dijo, yo me comprometí, no lo hice. No, usted, señor, está implementando, usted, mi equipo está implementando. Nosotros debíamos haber previsto, debíamos haber tomado en cuenta y debíamos asegurarnos de que esos puntos estén debidamente regulados, controlados y en cumplimiento con la norma. Entonces, las auditorías internas no es, mientras más a conciencia, mientras más exigentes sean, va a ser mucho mejor, ustedes van a estar mucho más seguros. Hay una frase que dice que tenemos que actuar con la visión de los peores escenarios y con las mejores estrategias. O sea, es clave trabajar de esa manera en caso de auditorías internas. O sea, no asuman, no se confíen, trabajen visionando quizás el peor de los escenarios con las mejores estrategias, con las mejores actividades que nos permita dar la seguridad, la confianza de cumplimiento. En el tema del proceso de implementación, no termina con la auditoría interna, hay que afrontar la auditoría por parte del ente certificador. Si el proceso ha sido implementado de manera correcta, muy probablemente no va a haber no conformidades. Las certificadoras a nivel de norma nacional no tienen la potestad de poder reconocer de manera inmediata como orgánico. La norma contempla que cualquier proyecto bajo normativa nacional tiene que pasar un mínimo de 12 meses de transición, pero se hizo unas ciertas modificaciones y la autoridad o el ente competente, el único que puede reconocer de manera orgánica, de forma casi inmediata, a corto plazo,
es agrocalidad. Y si usted quiere que su proyecto bajo normativa nacional sea calificado como orgánico en un primer momento, usted tiene que aplicar a un procedimiento que tiene contemplado agrocalidad. Y esto tiene contemplado que usted tiene que aplicar una solicitud, tiene que hacer un pago, no es muy costoso, pero hay que hacer un pago, hay que presentar la solicitud y hay que presentar una serie de documentos para que agrocalidad designe un técnico, vaya, supervise, evalúe, va a ser igual o más exigente que un ente certificador. Va a verificar el sistema de producción in situ, va a elaborar un informe y si ese informe es favorable, la matriz de agrocalidad va a tomar, emitir una decisión y va a requerir al ente certificador que revea el estatus de T3 y pueda emitirles un certificado orgánico nacional a corto plazo. Entonces, ese es otro proceso que se tiene que implementar en el caso de que usted bajo norma nacional desee ser reconocido como orgánico en un primer momento a corto plazo después de la auditoría del ente certificador. Con eso, el operador que ha aplicado a la certificación, con la decisión de la certificadora, con el certificado correspondiente, está en la obligación de proceder a su registro, a la obtención como productor aprobado orgánico, el registro POA ante agrocalidad. Este es un sistema de gestión virtual realizado de manera individual. Cada proyecto tiene que gestionar su registro POA y para eso va a necesitar la información que usted presentó al ente certificador. El plan de manejo, el PLOGLIS, algunos requerimientos, el tipo de producto, la cantidad, la superficie. Toda esta información usted la puede subir a un sistema y eso le va a generar a usted un código POA que le acredita como un productor orgánico autorizado. Esto al final puede entorpecer el proceso de comercialización y exportación de su producto si usted no tiene ese registro POA actualizado, vigente. Agrocalidad tiene la potestad de que si uno de los proveedores o uno de los productos no, a pesar de tener una certificación orgánica, sin embargo, no gestionó su registro POA, esto puede entorpecer que se pueda exportar el producto y nos genere problemas en el proceso. Entonces, es mejor que ustedes de manera oportuna gestionen este registro ante agrocalidad. Entonces, por ahí va el tema de la implementación. Les he conversado así de manera un poco general en qué consiste, cuáles son los principales pasos, requerimientos, qué aspectos tienen que tomar en cuenta. Ahora sí, sin abusar de su paciencia, estoy abierto a sus requerimientos, a sus inquietudes, que confianza lo podemos conversar, lo podemos solventar. Entonces, estimado Oscar, quizás si ahí tenemos inquietudes o si estamos atentos para poder solventar, poder dar contestación debida. Ruego a nuestros participantes levantar la mano y activar su micrófono según el orden para desarrollar las preguntas. No tengo preguntas en el chat, más bien ruego a cada uno de ustedes, si es posible, un par o unas 4 preguntas, por favor, estimados usuarios. Y aquí ha habido bastantes que no. Preguntas. Buenas noches. A ver, vamos con Marta. A ver, Luz Helena alzó primero la mano, luego con Marta, Lucía y luego con Mario Chiquito. Vamos ahí. Buenas noches. Mi pregunta es, llevo como 15 años con producción agroecológica. No he hecho aplicación de productos orgánicos comprados, sino prácticamente productos elaborados con productos de acá de la zona, los animales bajo índice de concentrado. Entonces, mi pregunta es, ¿y si quiero sacar la certificación orgánica de
el cacao para que mis productos tengan la certificación orgánica. ¿Qué me recomienda usted desde ahora? ¿Empezar a comprar productos químicos para empezar a llenar registros para facilitar el proceso? ¿O con el manejo que vengo realizando podré aventarme a ver si puedo pasar? Perfecto. Bueno, en el momento que usted me dice que ya viene manejando agroecológicamente, eso implica de que ya no se viene utilizando sustancias químicas en ese sistema de producción por X cantidad de años atrás. Si eso X cantidad de años atrás es por lo menos unos 3 años o más de 3 años atrás, entonces usted puede ser partícipe de esta excepción de aplicar a una posible reducción del periodo de transición y ser reconocida en un corto plazo de 3, 6 meses o el proceso que se tome la certificadora a emitir la decisión de certificación. Respecto a los insumos, para usted va a ser un poco más fácil. ¿Por qué? Porque de lo que veo van a ser productos, insumos, yo que sé, ortigas, ajos, cebollas, tallo, todas las cosas. Microbiológicos, compostajes, bocachis. Perfecto. Entonces, como son propios suyos, muy probablemente el sistema de producción de donde proviene ese estiércol es un sistema de producción extensivo. Es decir, que no es un sistema estabulado, no es un sistema que esté yendo en contra del maltrato animal. La densidad animal que usted debe tener debe ser muy extensiva, muy probablemente. Generalmente la alimentación que tiene muy probablemente proviene de su propia finca. Quizás tiene el espacio, tiene la oportunidad de poder pernoctar, descansar de manera adecuada a los animales. Por lo tanto, ese estiércol tranquilamente se puede utilizar en una producción orgánica, no habría problema. El ingrediente de las sustancias caseras, probablemente, como lo digo, es obtenido en la misma finca, entonces sabemos el origen, usted va a saber la composición de ese producto, usted va a saber cómo obtiene, cómo procesa, cómo elabora ese producto, usted va a saber la dosis y la frecuencia de aplicación de esos productos, entonces con esa información, la certificadora le va a convalidar, le va a reconocer esos productos como apropiados o aptos para ser utilizados en producción orgánica. El problema es cuando se hace estos caldos sulfurcásicos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el azufre compramos de afuera, el cobre compramos de afuera, la cal compramos de afuera, la levadura, cuando utilizamos, por ejemplo, violes, la levadura compramos de afuera. Entonces, no porque el ente certificador quiera molestar, sino porque los entes acreditadores y porque las normas les obligan, les va a decir: vea, usted está utilizando esta levadura. Esta levadura tiene microorganismos. La norma prohíbe que haya microorganismos que puedan provenir o contener OGMs. ¿Cómo yo tengo la fe y la confianza de que esa levadura no contiene OGM? Pida un certificado de no OGMs a su proveedor. La señora de la tienda no va a tener la capacidad de darle esa confirmación, ese certificado. El señor que le provee el cobre por 2 kilos de cobre no le va a decir en qué minas o de dónde se origina ese cobre, cuál fue el proceso de obtención de ese cobre, no le va a decir cuáles son los ingredientes activos e inertes, quizás les dice los activos pero no los inertes porque no los conoce. Entonces ahí como que se dificulta un poco, pero en su caso todo proviene de su unidad de producción, entonces usted sabe exactamente de dónde provienen, cómo se procesa, cómo es la composición, cuál es la dosis, cuál es la frecuencia. Entonces tranquilamente es muy probable que pueda ser reconocido, autorizado por el ente certificador. Mil gracias. Muchas Gracias gracias. a usted más bien. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud que pueda haber? Marta Por ahí. Lucía, de Ya. Mario Chiquito, y está el compañero licenciado Tiberio, me parece. Bueno, está con mi link porque no pudo ingresar. Pero más bien, por favor, seamos rápidos con las preguntas y vamos con Marta, Mario y luego con el licenciado Tiberio, por favor. Buenas tardes con todos. Mi pregunta es, acerca del cultivo de arándanos. El cultivo de arándanos es un cultivo semihidropónico. Entonces, yo quiero saber si es que es factible hacer una certificación en ese cultivo. Ya.
A ver, el cultivo hidropónico, es decir, con sustancia inerte y solamente de sustancias nutritivas externas, no está permitido. Cuando usted me dice la palabra semi-hidropónico, he tenido experiencia de producción de arándanos en el Perú, principalmente, y generalmente son unas macetas plásticas que tienen sustrato, que tiene algo de sustancia inerte, pero que sí tiene sustratos, que sí tiene actividad microbiológica. Entonces, ante esta realidad, hace 4 o 5 años atrás, ya Estados Unidos lo prohibió y lo conocen como el cultivo en maceta. Si ese cultivo en maceta tiene actividad microbiológica, no es 100% inerte, es posible certificar. Ya, muchas gracias. Armandito, una Gracias. pregunta dentro de lo que es el arándano. ¿El certificado sería buenas prácticas agrícolas con agrocalidad primeramente y luego trazar un tema de ruta con Global Gap, ¿no es cierto? Para el arándano, posiblemente. Sí, ¿es posible certificarlo orgánico? Sí, es posible Ah, certificarlo orgánico. orgánico, ya, ya. Y un orgánico puede ser orgánico, buenas prácticas y Global Gas, sí. Hay muchas unidades de producción acá en el país que tienen certificación orgánica, certificación de buenas prácticas agrícolas de agrocalidad, Global Gas, tiene comercio justo Ya. y tiene, por ejemplo, inclusive hasta Demeter. Ah, ya. ¿Sí? Entonces, sí es compatible, sino que ahí tenemos que trabajar con las exigencias más altas de cada norma, digamos. ¿Para qué? Para que de esa manera cumplamos con todos los requerimientos de las normas y podamos obtener esos distintos sellos sobre un mismo sistema de producción. Ya, perfecto. Por favor, señor Mario Chiquito, seamos directos con la pregunta, por favor. Parece que ya se nos fue. No, está don Mario, pero parece que no me escuchó. Sigamos con el licenciado Tiberio en todo caso. Le falta activar el micrófono a Mario, por eso no se le escucha. A ver, vamos a ver. Buenas tardes. Con todos. Licenciado Tiberio, por favor. Mi pregunta está casi relacionada con la primera compañera que participó. Nosotros nos dedicamos a elaborar chocolate en barras y algunos derivados, pero nosotros no somos productores. Apenas estamos preparándonos para sembrar. Yo compro el cacao que elaboro a unas fincas de una comunidad. Ellos han recibido muchas capacitación, pero aún no tienen la certificación orgánica de sus fincas. ¿Cómo haríamos nosotros para ayudarles a adquirir la certificación orgánica a las personas que nos proveen el cacao? Perfecto. Ahí tenemos 3 opciones. O los productores de manera individual logran su propia certificación y de esa manera se convierte en un proveedor orgánico certificado, que no es la opción más recomendable. Al ser pequeños les va a salir muy caro respecto a su capacidad productiva. Pues le queda la otra opción de certificarse de manera asociativa y obtener como organización la certificación orgánica y de esa manera proveerle a usted una materia prima certificada. La tercera opción es que la norma sí permite que la empresa procesadora, comercializadora o exportadora pueda ser responsable y dueño del certificado de las unidades productivas de este grupo de productores. Para eso hay que formalizar una relación, hay que tener un acuerdo, compromiso de mutua responsabilidad, hay que implementar un sistema, si es grupo de productores, hay que implementar un sistema de control interno y dentro de un mismo proceso puede salir campo, si es que hacen beneficio, salir el procesamiento que usted realiza, la comercialización y exportación. Que quizás esa va a ser económicamente de mutuo beneficio la más recomendada. Finalmente, el señor Mario Chiquito, si nos ayuda, o bueno, parece que no está conectado.
A ver, permíteme un segundo. Hay Tiene una... problemas con el Dice, sí, micrófono, no me pero funciona el es de origen. micrófono. Sí, Sí, es no de me... origen este Sí, tema. ya debería Sí. regular, a ver, ya debería regular el tema de reducción de años o es orgánico el suelo o no. ¿Qué le parece? Bueno, es la pregunta que hace, ahí está escrito en el chat. Dice, No me... francamente, como que no la entendí. Sí. Si me repite, Oscar. Mi pregunta es, ¿ya debería regularse el tema de la reducción de años? ¿O es orgánico el suelo o no es? ¿Qué le parece? Eso es lo que nos Claro. expone el compañero. De alguna manera ya está regulado bajo qué condiciones un suelo puede ser considerado orgánico o no. Agrocalidad se dio el tiempo de establecer inclusive un procedimiento y unos requerimientos bajo los cuales de manera técnica, de manera normativa, usted puede demostrar si ese suelo puede ser calificado o no como orgánico. Entonces ahí hay 8 requerimientos. El primer requerimiento es de que tenga un análisis de riesgo de la pérdida de calidad de la integridad orgánica de ese suelo. El segundo requerimiento es de que se deba presentar un sistema documentario de todos los años previos. Lógico que si ha sido un área de barbecho no vamos a tener esos requerimientos, pero entonces en el caso, ahí lo que se prefiere o se requiere es que haya una preinspección, ya sea de agrocalidad o de parte del ente certificador, para poder constatar que ha sido un área de barbecho. El siguiente requerimiento va a ser de que exista análisis de residuos o contaminantes químicos a nivel de suelo para asegurarnos de que no exista presencia de sustancias contaminantes persistentes. El otro requerimiento es que haya cierto nivel de conocimiento de parte del productor sobre las normas, los principios, los requerimientos orgánicos. El siguiente requerimiento es que exista constancias o declaraciones de terceros y preferiblemente de entes gubernamentales que dé fe, constancia de esa unidad. El siguiente es que si es posible obtener un mapa Google donde podamos demostrar que eso hace 2, 3 años era un área de barbecho realmente, va a contribuir a eso. Algunos entes certificadores le van a pedir que tenga un sistema fotográfico fechado que dé constancia de cómo ha sido, qué características, cuáles eran las condiciones de esa unidad de producción antes de ser intervenida. Entonces, por ejemplo, esto ya está estipulado y ustedes van a la página web de Agrocalidad. En Agrocalidad ustedes se van al link o a la sección de producción vegetal. Ahí les va a salir procesos orgánicos y ahí ustedes van a tener varios procedimientos. Y uno de esos procedimientos que está allí es los requerimientos para un reconocimiento retroactivo del suelo del sistema de producción. Ok, mi querido y estimado ingeniero, más bien, gracias por esta excelente capacitación, Armandito. Seguimos en esta situación continua. De aquí en abril tendremos 2 adicionales, por lo tanto, a todos los usuarios estar alertas. Se conectaron algunos, pero no sé qué pasó con el tema del link. Hubo un inconveniente, pero de todas formas, pues esta capacitación queda grabada, la información de igual forma y se les hará llegar dentro de lo que es el tema de un correo electrónico. Finalmente, Armandito, agradecerle nuevamente de parte del Ministerio de Producción, de parte de quienes hacemos la zona 1 y siempre éxitos. Usted es una persona que nos ha ayudado mucho siempre desde que iniciamos en esta lead de trabajo y pues sigamos adelante. Muchísimas gracias y le dejo la última palabra a usted, mi querido amigo, para que se despida de los señores usuarios. Y quiero conversar un tema con usted de acá de un proyecto. Muchísimas gracias. Perfecto, gracias, estimado Oscar. En la vida nos ha enseñado que hay que sembrar para poder cosechar y como un buen agrónomo, digo, hay que sembrar, tiene que florecer y tenemos que cosechar. Y lo único que hacemos es tratar de sembrar y la mejor forma de sembrar es tratar de ser útil, de apoyar, de poder compartir la experiencia o el conocimiento que tengamos. Entonces, con toda la confianza, estamos para apoyarnos, para darnos una mano.
y en este mundo que es tan pequeño y más aún del mundo orgánico, cuenten con esta persona para poderles apoyar, darles el soporte técnico, normativo, a veces facilitar contactos, oportunidades y nos podamos salir todos adelante. Gracias a ustedes por esa posibilidad de poder escucharme, de poder compartir. Yo quedo sinceramente bastante agradecido con Oscar, con ProEcuador, con los asistentes y con todas aquellas preguntas o inquietudes de parte de ustedes. Es bienvenido. Ahí quizás en las memorias va a estar un correo electrónico, va a estar los teléfonos, donde sin ningún tipo de compromiso y sin la necesidad muchas veces que haya ningún tipo de relación contractual, estamos para apoyarnos y darnos una mano. Gracias a ustedes, que Diosito los bendiga, que pasen muy bien. Gracias. Finalizamos el taller. Muchas gracias. Gracias.